Bienvenidos todos los que vienen incorporándose a nuestra asignatura. Vamos a sacar a alguien al azar para que podamos realizar el problema. ¿Cómo estuvieron? ¿Pudieron hacerlo o no? ¿Pudieron hacer la tarea esta que tenemos? El problema 3. Hacer un esquema. Primero, hacer un esquema en cuanto a relaciones. Está muy difícil, profe. Bueno, sí, no está fácil. Está difícil. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener una pequeña actividad en la cual intentaremos que esto, eh, ojalá, ¿cierto? Eh, nos funcione de una mejor manera. Espérame un segundito. Espérenme un segundito que tuve un problema porque se quedó completamente pegado esto. ¿Me escuchan bien o no, chiquillos? Sí, profe, se Ah, escucha. excelente. Muy bien. ¿Quién pudo hacerlo entonces? Comencemos desde ahí, desde lo más, aunque creamos que esté malo, no importa, pero ¿quién pudo más o menos realizarlo? Un esquema entidad-relación. ¿Nadie? ¿Nadie de todos? Profe, yo intenté, pero no pude porque como que me enredé y no entendía si el tramo era una entidad o un atributo Ya. y no supe bien cómo hacerlo. Me enredé con eso. Y encima después, como decía, no. Profe, de verdad yo lo encontré súper difícil. No pude. Sí, sí, no estaba fácil, estamos de acuerdo. Creo que a mí me pasó lo mismo. Yo la partí con carretera, después la dividí en dos tramos, tramo A y tramo B, ¿Ya? que fueron los que reconocí en el texto. Y a cada tramo le seleccioné un tipo de categoría de carretera, que era local, comercial, regional y eso. Pero de ahí como que pensé que no estaba bueno y no seguí. No le di mucha fe a lo que llevaba. ¿Y por qué no siguió? Es que de ahí me puse a intenté hacer las tablas y no, no me resultó. Ya, correcto. Buena. Otra experiencia, veamos.
El resto ni siquiera lo intentó entonces. ¿Alguna niña? ¿Qué es lo que le ocurrió? Profe, a mí me pasó lo mismo, o sea, no hay por qué, pero también me confundí en esa parte de cuando después lo de los tramos y, no sé, me frustré y no pude. Ya, ya. Bueno, para saberlo. ¿Y el resto? Por ejemplo, Francisca, ¿pudo intentarlo o no? No, profe, yo no lo entendí. Nada así. No. Nada, nada. No pudo ni siquiera empezar, nada, absolutamente. Ya, No, profe. ya, esto me ayuda bastante a mí porque estas preguntas que le estoy haciendo, porque fíjense que en clase podría ser que pudiésemos entenderlo todo, pero después igual no somos capaces de hacer algo, ¿se entiende o no? De aplicarlo. Entonces eso más a mí me interesa, la capacidad que podamos tener de, no tan solo de entender en clase o de entender el ejercicio que está hecho, sino de hacer uno desde cero y que a lo mejor podría ser muy diferente, ¿cierto? Gabriela, ¿qué opina usted? ¿Cómo estuvo? Profe, la verdad, yo le eché un Eso ojo. quiero, la verdad. Lo leí todo, pero no lo realicé. Ya, pero ¿por qué? Una porque la verdad, se me olvidó. Y otra porque lo leí al final de la clase pasada, cuando dio la tarea, y ya después no lo hice. Ah, pero ya, es de otro Así tema, que no otro podría tema. decirle que lo encontré Correcto, difícil, sino que realmente no lo realicé. correcto. Ya, muy bien, muy bien. Denis, a Hola, ver, profe. estoy sacando al azar solamente. Hola, ¿qué tal? Bien. Profe, yo intenté, pero en realidad me confundí porque no sabía si tenía que como dividirme en categoría o dividirme en tramos y eso me confundió. ¿Cómo dividirse en categoría? Iba a poner así como cuando decía las carreteras están divididas en varias categorías, locales, comerciales, como eso, iba a poner así como por tabla eso, pero no sé si estaba bien. Mm, ¿Y? Pero después cuando salió eso de que las carreteras también se dividían en tramos, ahí no caché. Cuando empezó a hablar de la común, la carretera, ahí me confundí. No entendí cómo es para hacerlo. Ya, ya. Veamos a alguien más que nos diga su opinión. Eh, Camila Muñoz. Profe, yo tuve un problema la semana pasada y no pude asistir a su prueba, o sea, a la clase. Y estuve buscando y ¿Ya? no sé si no la subió, pero no la encontré. ¿Y dónde la buscó? Entonces, incluso en Educando, ¿No subí la clase? no. Entonces No, le profe. pregunté a un compañero y No, profe. me dijo, hay Oh, ahí estuve. tarea, y ahí quedé colgada. Oh, ahí estuve mal. ¿Por qué no la habré subido? Me comprometo ahora, terminando la clase, subo ambas. ¿Ya? Esta y la otra. Aunque todo esto, aunque lo esté grabando, yo creo que esto no voy a ponerle stop, ¿ya? Y después voy a empezar a grabar porque esto es un pequeño repaso, simplemente no estamos pasando. ¿Ya? Entonces, por lo visto,
no sé si entiendo bien, la razón por la cual no pudieron efectuar la tarea es porque no la entendieron. ¿Estoy en lo correcto yo o no? Sí, Sí, profe. O sea, esa podría ser la principal razón, es porque no entendieron lo que había que efectuar. sí. Claro, porque no la entendieron. Profe, es que yo, por ejemplo, con la clase, los conceptos y cuando explicó toda la materia lo fui entendiendo, pero después como llevarlo a la práctica, ahí no sé, Claro que es como que diferente, po, claro que es diferente. Sí, yo estoy no pude totalmente de hacerlo acuerdo. sola. Sí, Totalmente de verdad. acuerdo. Ya yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora lo vamos a hacer entre todos. ¿Les parece? Ya, pero Ya, Sí. profe, por eso gracias. necesito saber qué es lo que no les permitió hacerlo. Por eso que estoy haciendo estas preguntas, po, porque eso me interesa. Es decir, porque no se entendieron las instrucciones. Yo creo que a eso es lo que ustedes apuntan o no. No sé si estoy entendiéndolo bien. Profe, yo al menos dije ya que carretera era una entidad y que categoría y tramo eran como atributos de esa entidad. ¿Ya? Pero después me enredé porque después decía que del tramo se necesita saber el kilómetro de la carretera, la comuna de inicio, de la comuna final, donde concluye, y después otra cosa más decía, y Profe, yo no, igual me ahí como que confundí en ya eso. mi mente explotó. Cuando era primero locales, comerciales, regionales y después cuando decía kilómetro, tramo y comuna, ahí me confundí. Ya, porque fíjense, carretera están divididas en varias categorías. Voy a leerlo desde el principio mejor. ¿Ya? Problema 3. Hay que diseñar un esquema entidad-relación que recoja la organización de una base de datos para contener la información sobre todas las carreteras del país, ¿cierto? El país tiene hartas carreteras, ¿ya? Sabiendo que se deben cumplir las siguientes especificaciones, ¿ya? Las carreteras están divididas en varias categorías, primero. ¿Qué significa locales, comerciales, regionales? ¿Qué será cada una de esas? ¿Distintos tipos de carretera? ¿O no? No dice que son distintos tipos de carreteras. Dice que son, Atributo. no lo sé, podrían ser atributos. No, no creo. No lo sé. ¿Qué piensa el resto? Vamos entre todos haciéndolo. Puede que esté bien o mal, no estoy diciendo nada yo. Solamente quiero saber sus opiniones. ¿Qué será locales, comerciales, regionales, nacionales, autovías, etcétera? Una categoría de carretera. Son categorías, Sí. categorías de la carretera. Es decir, tú me estás diciendo las categorías es el atributo o todo lo que está entre paréntesis son los atributos. No digo que la categoría, o sea, si categoría es un atributo. Categoría es un atributo. Sí. Y que pueden ser distintos, o sea, y que se puede rellenar con local, o comercial, o regional, o nacional, autovía y todo eso. Ya, correcto. ¿Ya? ¿Qué opina el resto? Entonces, las carreteras tienen categorías, ¿cierto? Sí. Y categoría es un atributo. ¿Qué opina el resto? Yo pensaba que locales, comerciales, regionales, todo eso son atributos, pero no estoy segura tampoco. No, pero es que lo vamos haciendo entre todos. ¿Por qué piensas que son atributos? No sé, porque carretera es una entidad, entonces como que lo que le diferencia a cada carretera son esas categorías. Porque hay que entender lo que significa Entonces atributo. son como atributos. ¿Qué significa que algo es un atributo? ¿Qué significa atributo? Una característica de la entidad. Una ¿Sí? característica de la Eso entidad. mismo. Muy bien. Una característica de la entidad.
Entonces, si un atributo es una característica de la entidad, yo podría tener la entidad estudiante y una característica podría ser el nombre, la edad. Eso lo vimos en la semana pasada, ¿cierto? ¿Y por qué es una característica? Porque esa característica contiene datos dentro. ¿Ya? Contiene Profe, datos dentro. profe, entonces puede ser que locales, comerciales, regionales, nacionales y autovías sean entidades y la relación entre ellas serían dependiendo de los tramos, No le por entendí la donde, pregunta, discúlpame. por donde se ubican, que locales, comerciales, regionales, todos los tipos de carreteras sean entidades y los tramos sean su atributo, o lo que le hagan que tengan relaciones entre las entidades. Todavía no le entiendo la pregunta. No sé cómo explicarlo entonces. Pero mira, los atributos son las características que tienen las entidades. Eso está claro, ¿no? Sí. Pero los atributos contienen información. Por ejemplo, nombre contiene Juan, Pedro, María, Luis, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo, no? Contienen información. Los atributos contienen información. Eso es algo muy importante. Entonces, en el caso de una compañera que me estaba diciendo que ella pensaba, por ejemplo, que locales y comerciales fueran atributos, ¿qué información tendría dentro de ella si fuesen atributos? ¿Qué información tendría dentro de locales? Yo pienso que la información es que es local, po, es locales. ¿Cómo? Yo pienso que la información es locales. La información. ¿Y regionales, por ejemplo? Profe, Dígame. ¿y no podría ser que categoría fuera el atributo y que locales, comercial y todo eso fueran como las partes que comienzan la tupla? Sería la información. Esa es la que tú me dices, ¿cierto? Claro, ¿o no? La Sí. información. Es decir, carreteras tiene un atributo que se llama categoría, que es lo que me dijo una compañera antes que usted, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cierto? Y las posibles informaciones, es decir, las posibles categorías de la carretera puedan ser locales o comerciales. No pueden ser las dos a la vez, pues, ¿se entiende, no? Solamente una. O son local, o una carretera local, o es una carretera regional, po, o es una carretera a nivel nacional. Puede ser, por cierto, que son los tipos o las categorías de la carretera. ¿Se entiende o no? Pero para poder llegar a una conclusión así, primero debo entender el concepto. Y por eso estoy preguntando el concepto, ¿cierto? El concepto de... el concepto que viene de saber y entender qué es una entidad y qué es una tupla, hay que saberlo muy bien, y que también, ¿cierto?, qué es o qué viene siendo un atributo de la entidad. Ya, por eso es que estoy viendo más allá, porque no me interesa mucho que sean capaces de hacer este problema, a mí me interesa que sean capaces de hacer cualquiera, ¿cierto? Hacia allá vamos. Entonces, analicémoslo, sigamos analizándolo. De acuerdo a lo que estamos entendiendo, los atributos contienen información. Por ejemplo, nombre contiene un sinfín de información posible, que pueden ser Juan, María, Pedro, ¿cierto? Edad,
también es un atributo al tiro que contiene mucha información posible. Por ejemplo, edad podría ser 20 años, 19, 18, 22, 40, 50, 10, no sé. Una cantidad enorme de posible información que podría almacenar ese atributo, ¿cierto? Y en base a eso, entonces, es importante entender esta diferencia en concepto. Y cuando entendemos esta diferencia en cuanto al concepto, nosotros podríamos ser capaces de aplicarlo. Alguien estaba diciendo algo por ahí, profe. Yo, profe. Entonces, el atributo sería categoría y, por ejemplo, eso de locales, comerciales, serían como los nombres. Por ejemplo, cuando uno dice alumno puede tener nombre, Juanito, Pedro, no sé qué. ¿Eso es o no? ¿O Yo entendí creo, mal? yo creo que así sería. Ah, categoría, entonces era el atributo. Ahora entendí. Yo creo que así sería. Profe, entonces kilómetro, tramo y comuna serían otro atributo. Espérenme un poquito que no sé qué me pasó. Me salí. ¿Qué están viendo ustedes, chiquillos? El problema. El El problema. problema. Sí, el problema de escrito. Un poquito. No, que sí que me quedó como pegado el sistema. Voy a intentar algo, voy a salir de aquí. Si se me corta la comunicación, entran de nuevo, ¿ya?